Comenzamos con las noticias. Comenzaremos por la sección internacional del diario El País, en relación a las primarias en Estados Unidos. Y publica en portada que la batalla decisiva por Nueva York. Las primarias de mañana son vitales para demócratas y republicanos. En páginas interiores desarrolla la noticia. Nueva York vive la campaña más intensa en 40 años. La campaña de las primarias se ha convertido en un manojo de nervios conforme entra en el tramo final sin que ninguno de los favoritos amarre la victoria. Hillary Clinton y Donald Trump, que encabezan resultados y sondeos entre demócratas y republicanos, respectivamente, necesitan apuntalar su liderazgo mañana en Nueva York, donde también se pondrá a prueba el tirón del izquierdista Bernie Sanders en el hogar de Wall Street. Empiezo dando algunos datos que tenemos en los últimos momentos, que son las últimas encuestas o las primeras encuestas publicadas de cara a las primarias de mañana de Nueva York. Pues muy bien, vamos a verlas. Pues en el bando demócrata, no olvidemos que se están jugando 245 delegados, es decir, podría ya llegar a la mayoría que necesita Hillary. Según las encuestas, hay dos, una 53%, otra 50% Hillary Clinton. Mientras esté por encima del 50%, su éxito está bastante asegurado. Pero posiblemente no se esperaban que Bernie Sanders tuviera tanto apoyo, porque una dice 40 y otra 44%. Bastante elevado para lo que se pensaba. Eso por parte del demócrata. Y por parte de los republicanos, que se juegan 95 delegados, pues los sondeos están dando a Trump entre el 55 y el 60%. No olvidemos que necesita estar por encima del 50% para arrasar con todos los delegados. Y la verdad es que las encuestas en principio dan cierta ventaja de no tener que preocuparse demasiado, porque está entre el 55 y el 60%, mientras que Kasich, que es un poco su casa, está en torno al 20% y Cruz pues 14-15%. Esos son los datos que en este momento están dando de sondeos de cara a Nueva York. Muy bien, pues yo quisiera plantear hoy, para aprovechar la presencia de Vicente Ferrer, que conoce muy bien la historia reciente, la de Estados Unidos del siglo XX, como en España se habla tanto de primarias y hay referéndum de Pablo Iglesias a las bases y el Sánchez procede de otras primarias. Hay tal confusión en España que voy a pediros que nos concentremos en explicar las diferencias esenciales, es decir, que no tienen nada que ver las primarias de Estados Unidos con las primarias de los partidos políticos en España. Pero nada que ver. No se parecen en nada porque son cosas distintas, diferentes, que no tratan de lo mismo, pero que el nombre de primaria hace que por propaganda y por imitación, porque la palabra suena lo mismo, pues se quiere presentar a los partidos españoles que hacen primarias como si fuera igual que en Estados Unidos. Para ello voy a empezar, para referirme al origen histórico, no a la fundación de Estados Unidos, que ahí están las primarias desde el primer momento. Si digo que las primarias de Estados Unidos persiguen que en un país tan extenso y tan vasto, ese fue el origen, era imposible que se pudiera físicamente reunir a masas suficientes de ciudadanos de Estados Unidos para poder simplificar la elección entre numerosos partidos. En la época había muchos, en muchos idiomas, era muy complicado y se encontró el único sistema realista, viable, práctico, realizable, es que en lugar de que las elecciones fueran directas, pues fueron elecciones inicialmente de tercer grado. Ya otro día hablé que se eligen compromisarios, los caucus, estos comisarios eligen luego al colegio de electores y finalmente el colegio de electores elige al presidente. Ese fue el origen, hasta que ya la conmoción que produjo la corrupción del séptimo presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, motivó unas reformas profundas en el año 1854, donde ya al menos se redujo a una elección de segundo grado y se cambió la naturaleza y el nombre de los partidos, porque se disolvió el Partido Federal, quedó el partido fundado por Jefferson, era el Partido Republicano, y sin embargo, a partir del año 1854 ya se cambiaron los nombres y de ahí procede la diferencia entre el Partido Republicano, que es el de Jefferson, pero que es el conservador, y en cambio la izquierda, el partido que se llamó Demócrata. Bien, con esto voy a leer en el diario El País un
intelectual suizo, politólogo, le llaman ahora a todo el que no sabe nada de una especialidad, le llaman politólogos para hablar de política. Se llama Andreas Gross. Es un suizo, digo, que durante 24 años ha sido miembro del Parlamento suizo. 8 años luego ha sido líder del Grupo Socialdemócrata, como no, de la Asamblea Parlamentaria del Congreso de Europa. Y en el artículo del País que se llama Las primarias con ojos europeos, figuraros ya, verás tú a dónde va llegando, las primarias con ojos europeos. Bien, dice literalmente lo siguiente, en una parte del artículo. Descubrí cuál es el sentido de las primarias que se establecieron en 1912, gracias a Teodoro Roosevelt, quien había sido presidente y era en esa fecha candidato al cargo. Los ciudadanos no solo tenían que decidir entre los candidatos de los dos grandes partidos, también había que darles voz en su proceso de selección dentro de ambas formaciones, que son las primarias. Bien, esto no es verdad, esto es que es simplemente mentira. No hay derecho, ni que un periódico como El País, a tanto nos tiene acostumbrados, pero ¿cómo puede decir que se establecieron las primarias en 1912 gracias a Teodoro Roosevelt? Vicente, dime qué te parece esto. No, eso es una barbaridad porque de hecho lo que hace Teodoro Roosevelt es romper el partido por no ganar las primarias de 1902 del Partido Republicano, de no aceptarlas. Aquí a lo mejor, si quieres, me hago una pequeña referencia para saber de qué estábamos hablando. En 1901 asesinan a McKinley, el presidente, que era del Partido Republicano y era muy conservador, y entonces accede a la presidencia Teodoro Roosevelt, que en principio había sido elegido por McKinley como en el ticket de vicepresidente, en realidad como florero, porque era un populista progresista dentro del Partido Republicano. Y de hecho McKinley, quien le pagó las campañas, fueron precisamente Rockefeller, Morgan, Carnegie, etcétera. Entonces accede Teodoro Roosevelt, casi cambia completamente la política. En 1904 se presenta, la gana, pero claro, como ha accedido a la presidencia como vicepresidente por un asesinato, por la falta del presidente, entonces en realidad por la costumbre sí que tendría derecho a otras elecciones. Llega a 1908 y sin embargo, pues bueno, acaba de ganar el premio Nobel en 1906, pues el hombre se cree un gran nombre universal y se empieza a dar viajes y no se presenta en 1908. En 1908 se presenta por el Partido Republicano Taft, que gana la presidencia, y claro, de 1908 al 12 está Taft, y cuando llega el 12, lógicamente el Partido Republicano quiere presentar al presidente que tienen, que es del Partido Republicano, como es lógico. Pero de pronto Roosevelt se lo piensa, no le ha gustado la política de Taft porque la ve demasiado conservadora, y además ocurre en el 11, como hemos comentado antes, un hecho que es la famosa sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra los monopolios. Sí, Y contra contra los ricos. De Standard, efectivamente. Entonces, algo que era muy de la obra de Teodoro Roosevelt. Entonces, él se siente justificado para volver a la política y tomar la bandera del progresismo dentro del Partido Republicano. Se presenta en el partido en las primarias de 1912 y, contra toda sorpresa, el Partido Republicano dice que por muy personaje grande que sea a nivel mundial, que no, que el Partido Republicano elige al que está de presidente, y entonces gana Taft las primarias del Partido Republicano. Entonces la respuesta de Theodore Roosevelt es que rompe el partido y crea el Partido del Progreso. Eso es. Entonces, que es, por cierto, la única vez en la que un independiente con un partido propio, ha quedado en segundo lugar, donde más lejos se ha llegado por parte de un independiente. Sí. Porque en 1912 incluso queda por delante de Taft y del Partido Republicano, pero se queda por detrás de Woodrow Wilson, que es el candidato del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, en realidad lo que ocurre en 1912, por supuesto, evidentemente que hace, por no decir siglos, que está en las primarias, sino que lo que hace precisamente Theodore Roosevelt es no respeta la decisión del partido de las primarias, del Partido Republicano, y entonces, que es un poco lo que de forma o directamente manipula la historia o directamente no sabe expresarse o es tonto y entonces hace. Pero es que ha dicho en este artículo, este suizo ha dicho lo contrario, es exactamente lo contrario. Porque es que si fue Roosevelt el que no aceptó el resultado. Claro, efectivamente. Es decir, yo lo único que me imagino es que él quiere hacer una referencia mal hecha o se equivoca. O a lo mejor es una cita de segunda mano que no la ha comprendido. Probablemente. Porque no conoce la historia.
efectivamente. Si Y no es probablemente imposible que diga esta locura. lo que quiere decir es que se puede volver a romper el Partido Republicano si Trump tiene votos suficientes y que a Bueno, lo eso mejor... sí, claro. Imagino que irá por ahí, no Sí, se me ocurre bueno. otra idea. Bien, pues vamos a continuar el tema de las primarias. Que bueno, que la cuestión de las primarias, si me permite, don Antonio, ya desde el siglo anterior, como usted ha dicho, Jefferson, que con Madison crea el Partido Demócrata Republicano, que a Claro, partir de ahí frente al se ha- Partido Federal, que era exacto. el de los federalistas, todas las demás figuras. Entonces ahí precisamente hay un antes y un después, como usted dice, que en Jackson. Ese Y fue de, donde quiebra la tradicional división de los partidos preponderantes y ahí cambia. sí, y de hecho hay un momento en que incluso, por ejemplo, se crea lo que será el germen del nuevo Partido Republicano, será lo que quede de ese partido demócrata republicano y el Sí, partido antimasónico no se que llamaba se republicano-demócrata. Demócrata, sí. Y el partido antimasónico de Stevens, que se crea precisamente hasta Jackson. La masonería era algo como muy bien visto entre toda Sí, la sí, élite. Sin embargo, en la época de Jackson, este nepotismo, tal porque era la grado, masonería de origen inglés, era sí, la efectivamente, que preponderante, que tenía un prestigio de aristocracia también. efectivamente. Entonces, es tan aristocrático que entonces se crea un partido antimasónico, como queriendo decir antielitista, ¿no? Y, Exactamente, antielitista. Y ese partido antimasónico es el germen, con lo que le resta del Partido Republicano Demócrata, se funda el Partido Republicano, que conocemos actualmente. Así es. Y por eso se da el contrasentido que hoy los republicanos son más conservadores Sí, cuando procedían del Partido claro, Revolucionario de... efectivamente. De hecho, lo vemos, si alguien me permite la referencia Sí, cinematográfica, si alguien ha visto una gran película que es Lincoln, de Steven Spielberg, ve cómo Stevens, precisamente, interpretado por Tommy Lee Jones, es casi un partido aparte, es un ala del Partido Republicano que es un progresista radical, claro. igualitarista con los negros y Es la tal, izquierda. y está en el Partido Republicano y tiene que negociar con Lincoln, que es un poco el moderador de todo, ¿no? Y dentro del mismo Partido Republicano. Y de hecho, ese partido antimasónico se funde dentro del Partido Republicano. Y Stevens ganará en 1868, después de la muerte de Lincoln. Por eso a lo mejor serán demasiado duros. Hay unos años que son un poco duros con el sur, por culpa de eso. Sí, sí. Pero bueno, pues en las primarias va desde hace mucho tiempo, incluso a veces ciertas rupturas. En realidad había pasado también un poco antes en el Partido Demócrata, justo con McKinley, cuando el radical reformista social, que era William Jennings Bryan, es el que se atreve a hablar contra los monopolios y tal, y gana la candidatura del Partido Demócrata. Entonces, eso obliga a McKinley y a todos los plutócratas que lo apoyaban, del Partido Republicano, a coger de vicepresidente a Theodore Roosevelt, que era un progresista y tal. Claro, ¿cómo iban a suponer que iba a morir McKinley y se iba a poner al frente? Con lo cual cambió radicalmente la política y él impulsó lo que fueron las causas contra los monopolios, que en 1911 es cuando se declara contra la sentencia contra los monopolios. Eso lo hace volver a la política, pero exactamente pasa eso, lo de la ruptura que hemos contado, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, incluso Trump ha hecho una cierta mención de que es cuidadito que el Partido Republicano se atreva a no contar con la mayoría que él tenga y elija otro candidato, que ya veremos lo que él hacía. Pero es que yo creo que eso es imposible, porque ya es de segundo grado, ya no tienen esa posibilidad. Como se lleve todos los votos de Nueva York, ya no podrán hacer ninguna maniobra de última hora. Sería algo histórico, pero podrían hacerlo, podrían descalificarlo. Bueno, sí, con una manera indirecta sí. Sí. Pero bueno, sería muy arriesgado. Además, las personas que están apoyando a Trump, hay una proporción inmensa que quieren estar dando una lección a toda la clase efectivamente política y que saben que no va a ganar, pero lo apoyan. Exactamente, saben que es no una va lección. A ganar, esa es la gran mayoría de lo que todo el mundo está leyendo. Saben que votando a Trump evidentemente no van a ganar, pero quieren romper de una vez la maquinaria absurda que se monta en el Partido Republicano, que va desde un automatismo casi sin ideología al Tea Party, que es algo absolutamente... Entonces están ahí chocando y de ahí no salen. No hay forma de... No, por eso yo creo que desde el punto de vista ya del gobierno, lo que tiene mucho interés es el fenómeno Sanders. Sí. No porque vaya a ganar, que es muy difícil, casi imposible, sino porque nunca recuerdo yo, desde que sigo con atención la política de Estados Unidos, desde joven, por ejemplo, los intelectuales en Estados Unidos nunca han tenido buena recientemente. Por ejemplo, a Stephen se lo llevaban cara de huevo, era despectivo la manera de tratarlo. Y este socialista, de una formación
mucho más intelectual de izquierdas que lo que es habitual, Sanders, No, alguien que se declare socialista es es que está increíble perdido. que haya llegado tan lejos. Eso Eso es. es Entonces eso tiene interés, porque está obligando a Clinton a acercarse de efectivamente. una manera casi subordinada en todo a Obama, porque Obama se mantiene distante, no toma parte en la campaña. Y recuerda, claro, que fue ella la que le disputó la presidencia. Pero en cambio, Hillary Clinton no está perdiendo una ocasión para no recordar que alguna confianza tendría que tener Obama en ella cuando la nombró secretaria de Estado, cuando la aceptó y está recordando todos los apoyos que ha recibido de Obama. Esto es debido, creo yo, a dos temas que constituyen los pies de barro de ella, de Hillary. Y son, uno, el de los papeles, que aún continúa el uso de su ordenador privado para asuntos públicos y oficiales, y otro, el dineral que está cobrando por conferencias que da por los cargos que ha tenido. Y está cobrando hasta $200,000 por conferencia. Y esto, unido a la campaña de Sanders, que no tiene pelos en la lengua para designar lo que es Clinton y lo que es la clase financiera y lo que es... Sí, y no olvidemos que, como ya comenté, hay una gran ONG de crowdfunding que es el Move On, que decidió apoyar a Sanders, ¿no?, masivamente. Fíjate. Pero entonces, en realidad, lo que sí se ve es que cada vez se está entregando más Hillary Clinton a la imagen de ser continuadora de la política de Obama. Y es verdad que la popularidad de Obama en el interior es bastante grande, hasta el punto que hoy se considera, porque es imposible, por la limitación de los mandatos, pero que si Obama se presentara a un tercer mandato, pues todo el mundo dice que sería probablemente elegido otra vez, porque tiene más prestigio que todos los demás, a pesar de sus fracasos tan grandes en la política internacional, Sí, especialmente en la europea. de hecho, una de las cosas que un poco todos están viendo es cuando estén definidos ambos candidatos, que definan realmente, porque es que es un misterio, porque no está definida la política a medio plazo de Estados Unidos, exactamente hacia dónde. Desde luego. Si hacia Rusia o contra Rusia, si acercándose tanto a Turquía o no. No está de nada definida. Por ejemplo, hacia Sudamérica, hacia Latinoamérica en general. Eso será una patata caliente, bastante caliente, que tendrán que definir los candidatos tarde o temprano y de una forma nítida. Pero es que hay unas críticas bastante populares a Hillary Clinton. Por ejemplo, en la ley anticrimen, las leyes penales, la que firmó en 1994 su marido Clinton, hoy está siendo reactualizada, porque esa ley penal exageró de una manera desproporcionada las penas de los delincuentes cuando estos eran negros. Y eso está resucitando ahora. La reducía si eran negros. No, al contrario. La No, el penalización resultado, desproporcionada de los estadística negros. demostraba... Que era desproporcional la pena cuando se lo cometían Los negros personas de raza negra. eran más graves, claro. Sí. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay más cuestiones de política interior, que la administración de Clinton también se opuso al matrimonio homosexual. Y eso ya, que hoy se considera nada, una cosa antigua, también le perjudica. Y también Clinton está hoy tomando distancias, no digo que renegando, pero sí que está tomando distancia y ofreciendo un flanco muy crítico, nada menos que con la defensa del libre comercio que hacía Clinton, su marido, acercándose ya casi al proteccionismo, con lo cual se está alejando de Obama. Y Obama aquí, en este tema, en los últimos tiempos ha sido radical, impulsando los tratados de libre comercio con los países del Pacífico, por ejemplo. Claro, pero tampoco puede definirse con Europa, por ejemplo, hasta que termine la negociación del tratado con Europa, ¿no? Claro, yo estoy hablando del Pacífico, la de la bueno. Tú dices, pero la del Pacífico lleva su camino independiente. No, sí, de hecho, ha propugnado la creación de esa alianza Pacífico de América con a eso me refiero. Perú, yo no he Colombia, hablado de la UE, sí. Que es otro asunto que también marca sus distancias, pero ese es otro asunto. Perú, Colombia, etcétera. Lo que pasa es que eso se vio un poco como parte para contrarrestar la famosa, lo de los países bolivarianos, claro, etcétera. Y luego en el asunto tan candente de Siria, pues la señora Clinton tiene una posición de mayor intervención militar. En fin, creo que es interesante la campaña por todo lo que hemos hablado. Yo tengo la certeza de que Nueva York se va a llevar todos los votos Trump, pero que sigo pensando que Hillary Clinton
va a llevarse también los votos de Nueva York y que Sanders ya quedará bastante más alejado. De Una, hecho, don Antonio, se están saliendo muchas teorías conspiranoicas acerca de que, bueno, y está siendo publicados incluso en medios serios, de que en realidad Trump, como se vio en los 90, es amigo íntimo de los Clinton. Y es una persona que siempre ha tenido amistad con los Clinton en todos sus temas, incluso en negocios. Y entonces que resulta curioso y que posiblemente su campaña haya sido acordada con los mismos Clinton. Muy bien. una pregunta quería hacerle a Vicente. En relación a la campaña que se está desarrollando en Estados Unidos, ¿qué noticia o cómo podríamos describir la acción de los lobbies en estas campañas? Es decir, ¿qué lobbies pueden tener en contra uno y otro candidato? Ya que sabemos que los lobbies son una parte fundamental de la política estadounidense, o sea, primordial. Efectivamente. Sí, pues precisamente, como comenté, en la parte de los demócratas, Sanders no tenía ninguna oportunidad precisamente porque, primero, las grandes compañías que siempre han apoyado o siempre pagan al aparato demócrata están en manos de los Clinton. Eso es un hecho. Pero una vez fueron derrotados en 2008, pero fueron derrotados porque, primero, apareció este fenómeno de Move On y de los crowdfunding, y segundo, porque esa tercera pata, que nunca se habla de ella, porque es tabú, de esa élite académica de las grandes universidades y masónicas, básicamente. Universidades de la Liga de la Hiedra, la Ivy Sí, League. Sí, efectivamente, y a masonería, generalmente. De hecho, Obama es grado 32 de la Prince Hall de Washington, pues apoyaron abiertamente y catapultaron a Obama. Eso no está con Sanders. Entonces, con Sanders solo están los movimientos de base, que sí, que le están dando mucha fuerza, porque incluso Move On, que ya no está solo, irrumpió en 2008, pero ya no es un movimiento que esté solo, y hay otros que están imitándolo, pues han apoyado a Sanders, pero de ahí no pasa. Entonces, por eso Sanders sería rarísimo, no tiene casi oportunidad, porque todos los que son empresas y demás apoyan a los Clinton, y por supuesto toda esa élite de la que hemos hablado, toda esa tercera pata masónica elitista de la universitaria está con ellos. Entonces, por parte del bando republicano parece más complejo, pero en realidad la mayor parte de lo que es el cinturón de la Biblia y del Tea Party se está extendiendo bastante, pero la mayoría va a apoyar a Cruz. Estamos hablando de lobby de dinero. Y, por supuesto, las compañías y las empresas, la mayoría va a apoyar al aparato republicano. Es decir, realmente en ese aspecto, Trump está, por una parte, solo con sus cifras multimillonarias que tiene, cosa que a lo mejor no le importa demasiado, pero sí que tiene determinados elementos que se están separando del Tea Party, como por ejemplo fue la gobernadora de Alaska, que fue candidata a Palin, que lo ha apoyado, y determinados, o sea, personas que se van desgajando, y algunos grupos, pero realmente en ese aspecto está muy dividido. No tiene un tronco determinado fuerte que lo apoye, más allá de su fuerza económica y de hechos puntuales económicos. Pero no es, por ejemplo, como cuando la coalición cristiana, que es el cinturón de la Biblia, apoyó masivamente a determinado candidato, o al Tea Party apoya tal. No, en ese aspecto no tiene un grupo determinado fuerte que lo apoye a Trump.